Estimados estudiantes, bienvenidos. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Kevin Chamorro y seré su docente tutor del módulo de desarrollo de habilidades del pensamiento. Como ustedes saben, el día de hoy vamos a tratar la unidad 1, que trata sobre habilidades del pensamiento. Como ustedes saben, para poder empezar la sesión presencial necesitamos que todos silencien sus micrófonos y cualquier pregunta que surja aquí lo realizaremos en el foro de dudas e inquietudes. Además, he estado revisando y no encuentro preguntas acerca de las actividades que ya hemos realizado, como el día de hoy ustedes tenían que presentar el foro y además tienen que realizar la tarea y al parecer no tienen ninguna pregunta acerca de cómo resolver esto. Por favor, tratar de realizar las tareas y el foro a tiempo para no tener ningún inconveniente después. ¿Listo? La agenda para el día de hoy va a ser que vamos a tratar habilidades básicas del pensamiento, vamos a tratar la organización del conocimiento y un tema muy importante que son las inteligencias múltiples, que nos van a servir en la hora del examen para tratar de diferenciar ciertos personajes de la actualidad o de la historia para tratar de reconocer qué tipo de inteligencias ellos tenían. Así que por favor tratar de tomar apuntes lo más que puedan y esto les va a servir para su evaluación de la unidad 1. Empezamos con habilidades básicas de pensamiento. Como habilidades vamos a tener algo que lo tratamos al día como es la observación. ¿De qué trata esta habilidad de la observación? Para poder observar, nosotros necesitamos fijar la vista hacia un objetivo y tratar de recopilar características de lo que estamos observando. Para esto nosotros tendremos que tener una recopilación y registro de todas las características que nosotros observemos, sea de una persona, sea de un objeto o sea de algún evento que hayamos estado viendo. En la observación tenemos momentos concretos y momentos abstractos. Un momento concreto es cuando nosotros estamos usando los sentidos. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy viendo algo, o estoy sintiendo, o estoy tocando algo, y puedo saber qué características tiene esto. O en un momento abstracto es si es que alguien me cuenta algo y yo empiezo a reconstruir la imagen dentro de mi mente para tratar de poder sacar la mayor información o características de lo que me estoy imaginando. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre momento concreto y momento abstracto. Además, existe la observación directa e indirecta, que viene a ser casi lo mismo, pero no lo es, que viene a ser la directa con experiencia de la persona. ¿Qué quiere decir? Si es que ella ya ha visto algo, ella sabe cómo son las características de lo que está observando. O indirectamente, es con datos obtenidos a través de otras personas, recopilando información de lo que otras personas hayan visto. Después de la observación, nosotros tenemos la habilidad de la descripción, que viene a ser, después de observar algo, vamos a empezar a describir lo que hemos visto. Esto debe tener un orden lógico coherente y es útil realizarse algunas preguntas, como por ejemplo, si queremos nosotros describir a personas, podríamos usar preguntas como ¿cuál es tu nombre? ¿Qué edad tiene? ¿Quién es? ¿Cuánto mides? ¿De dónde eres? Si tratamos de describir algún objeto, podríamos preguntarnos qué es, qué partes tiene, cuál es su forma, de qué color es. O si tratamos de describir un evento, podemos preguntarnos como que, qué sucedió, en dónde, cuándo, cómo o por qué. Que son unas preguntas básicas que se las realiza para empezar una descripción. Otra habilidad que tenemos es la comparación, que viene a ser que se establezcan semejanzas de características o eventos. Para la comparación tenemos la semejanza intrínseca, que quiere decir que las características son propias de las personas, objetos o eventos comparados. La semejanza absoluta, cuando por defecto deberían ser iguales, pero no lo son. Como por ejemplo, les pongo, digamos que tenemos dos monedas de 1 centavo. Si nosotros las vemos a las monedas, sabemos que son iguales, pero tal vez una moneda tenga algún rayón o alguna otra característica que la diferencia, ¿ya?
Eso puede ser un ejemplo de semejanza absoluta. En semejanza relativa tenemos que hay similitud de características, pero no son iguales. Un ejemplo puede ser hablando de hermanos gemelos, por ejemplo. Son hermanos, parecen iguales, pero alguno tiene alguna característica que resalta entre el otro. Entonces eso podemos verlo como semejanza relativa. Como semejanza implícita, tenemos que pueden ser captadas y entendidas a simple vista, como por ejemplo, si simplemente nos muestran algún mamífero, a un león, un tigre, nosotros sabemos cómo son las características de estos, ¿ya? Otra habilidad que tenemos es la relación. Se consideran aquí en este caso pares de características para poder, que corresponden a una misma variable para poder realizar la comparación. Se conectan estas, muy importante, mediante una proposición, que es la que establece el nexo entre ambas características. Este nexo podemos tratarlo que pueden ser de forma iguales, mayor que, menor que, puede ser diferente, puede ser semejante. Por darles un ejemplo que sirve de mucho y lo tengan muy en cuenta para la evaluación. Dice, Juan mide 1,80 m y Laura 1,79 m. Entonces, aquí la variable que vamos a tratar va a ser la estatura, el tamaño, ¿listo? Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la relación? Las estaturas de Juan y Laura son semejantes, pero como vemos, Juan es más alto que Laura. Entonces, aquí podemos ver una relación entre la estatura de Juan y Laura. Podemos ver que se parecen, pero si sacamos características, vemos que Juan mide un poco más que Laura, ¿ya? Otra habilidad que tenemos es la clasificación, que viene a ser un proceso mental que permite realizar dos tipos de operaciones, donde vamos a tener unas clases y unas categorías. Las condiciones que deben cumplir estas son que las clases deben ser mutuamente excluyentes y que cada elemento debe pertenecer a una sola clase. Si estamos, por ejemplo, clasificando a países por su continente, no puede estar Ecuador en Sudamérica y a la vez estar en Europa. ¿Listo? Esto se trata de la clasificación. Ahora vamos a tratar el tema de organización del conocimiento. Aquí en la organización del conocimiento vamos a tener cambios y secuencias. ¿Qué vienen a ser estas? Representan procesos que ocurren en un determinado tiempo y que son capaces de modificar a los objetos. ¿Listo? En secuencias ya les voy a explicar un poco más para ver lo que también puede ser que les salga en la prueba que tienen. Entonces, cambios, ¿qué significa cambios? Se explica sobre la base del comportamiento, siempre vamos a tratar de la variable que se elige para estudiar el objeto. Las características de los cambios pueden ser presentados a medida que pasa el tiempo, pueden ser descritos haciendo uso de los valores que van tomando las variables, se producen en las características de los objetos o eventos o personas, animales. Y los tipos que vamos a tener son el ciclo alterno, que si nosotros observamos la gráfica de una función seno o coseno, vemos cómo esta va a empezar a oscilar, o si tenemos un ciclo progresivo, vamos a ver si alguna figura va creciendo o una figura va decreciendo. ¿Listo? En secuencias nosotros vamos a tener lo que es la sucesión de elementos que se ordena en relación con los valores que toma una o más variables. Esta se clasifica en progresiva, alterna y cíclica. Mucho ojo a estos ejemplos de figuras de cómo van rotando, sea progresivamente, alternamente o cíclicamente, porque esto más que seguro puede salir en la prueba. Entonces, ¿cómo es una secuencia progresiva? Como observamos aquí, vemos que el triángulo se encuentra en la parte superior izquierda y progresivamente va cambiando hacia la derecha, hacia abajo y luego vuelve hacia abajo, hacia la parte izquierda. Si sería el otro cuadrado, ¿hacia dónde regresaría? Volvería a su forma natural y así progresivamente. Cuando estamos hablando de una secuencia alterna, vemos que el triángulo va girándose según va pasando, en este caso no el tiempo, sino según va pasando su secuencia, y va alternando, y aquí si nosotros tendríamos otro cuadrilátero, regresaría a la forma normal.
Y en la forma cíclica es que tiene que ir rotando. Si ven, cíclicamente viene para acá, luego regresa para acá y luego va para acá, ¿ya? Entonces, tener en cuenta unos ejemplos sencillos sobre esto para poder resolverlos y sería bueno que practiquen un poco con ejemplos de esto. También tenemos las variables ordenables que prácticamente se clasifican en relaciones de orden, como por ejemplo cuando tenemos las vocales y están ordenadas correctamente, pero si nosotros ponemos A, I, E o U, ya no viene a ser una variable ordenable, ¿ya? Y la relación de casualidad es cuando tenemos una causa o efecto, como por ejemplo si tenemos lluvia y está haciendo sol, vamos a tener el efecto de que asoma el arco. ¿Listo? En clasificación jerárquica, que también es un tema muy importante para saber cómo clasificar jerárquicamente, todos los elementos de una jerarquía guardan una relación entre ellos, pero a su vez todos son diferentes debido a que tienen características propias de su subclase. Entonces aquí vamos a ver en un ejemplo cómo partimos de aquí para llegar a formar una clasificación jerárquica. Como podemos ver aquí, tenemos circunferencias, tenemos cuadriláteros, tenemos que dentro de estos se encuentran unas tejas, vemos que hay bordes, bordes más gruesos, bordes más delgados. Entonces, una característica en la que podemos ordenar simplemente es clasificar a las circunferencias en un solo lado y a los cuadriláteros en otro solo. Y otra característica más que se podría hacer es clasificarlos según su borde. Aquí como vemos su borde es más grueso que los de acá, lo clasificamos así y además lo aumentamos en forma ascendente, los vamos clasificando y con estas características que hemos tenido podemos formar nuestra jerarquía. Como observamos tenemos aquí un círculo o un paralelogramo también llamado, donde vamos a tener, como dijimos, un borde grueso, un borde fino, acá igual un borde grueso, un borde fino, y vamos a tener que eran círculos pequeños, círculos grandes, y dentro de ellos van a tener teja de ladrillo. Entonces, esto viene a ser prácticamente lo que conocemos como una clasificación jerárquica. Prácticamente escoger sus características, ubicarlos de una forma que se clasifiquen en subclases y realizar esta forma que tiene de jerarquía. Ahora vamos a tratar lo que son las inteligencias múltiples dadas por Howard Gardner, que vienen a ser prácticamente 8. Entonces, ustedes ya realizaron ya un test para ver qué clases de inteligencias ustedes contienen y pueden tener estas características para que lo debatan entre ustedes en el foro que habíamos hecho. Entonces, una de las inteligencias que vamos a tener son la lingüística. La inteligencia lingüística nos permite comunicarnos con los demás, ya sea de forma oral, escrita o con gestos. Entonces, ¿quién puede contener esta inteligencia lingüística? Principalmente los escritores, los poetas, periodistas, políticos, que manifiestan, estos son los que vienen a manifestar claramente esta inteligencia. Como les venía diciendo desde el inicio, en la prueba tal vez puede ser que ustedes necesiten reconocer personajes como Albert Einstein, por ejemplo, y saber clasificar a qué tipos de inteligencia él tenía. Entonces hay que tratar de manejar muy bien estos conceptos y saber a quién más o menos pueden pertenecer. ¿Listo? Otro tipo de inteligencia que tenemos es la lógica matemática, que es la habilidad en matemáticas y otros sistemas lógicos complejos. Además, es la inteligencia que se ha usado para medir cuán inteligente es una persona por bastante tiempo. Prácticamente realizan test como los que ustedes realizaron para el foro para saber qué tan inteligente es una persona. A esta inteligencia pueden ser que las tengan los científicos, los economistas, los académicos, ingenieros y matemáticos son por lo general los que suelen destacarse en esta clase de inteligencia. Además tenemos la inteligencia visual espacial, que es la capacidad de pensar en imágenes, percibir el mundo visual con precisión y recrearlo en la mente o el papel. En esta inteligencia también puede ser que salgan preguntas de cómo
cómo se mueve un cubo, o si un cubo lo tenemos abierto, qué pasaría si se lo cierra o si se lo gira. Entonces ahí vamos a estar evaluando todo lo que es esto de la inteligencia visual espacial. Entonces sería muy bueno que también practiquen un poco con eso. En esta inteligencia destacan muchos los que son artistas visuales, arquitectos, diseñadores, publicistas, escultores y hasta ajedrecistas. La inteligencia corporal sinestésica es la capacidad de usar el propio cuerpo y herramientas de forma habilidosa para la autoexpresión hacia un objetivo. Esto por lo general lo tienen las personas que hacen deporte, que son coordinadas para realizar cualquier tipo de ejercicio, bailarines, acróbatas, actores y hasta también médicos cirujanos son los que contienen este tipo de inteligencias. Otro tipo de inteligencia viene a ser la interpersonal, que es la capacidad de percibir y comprender a otras personas, sus estados de ánimos, deseos, circunstancias, problemas y motivaciones. Esto por lo general lo vamos ganando con el tiempo y nos vamos haciendo mejor en esto, ya que pueden ser padres de familia, la pueden tener maestros, la pueden tener terapeutas, líderes políticos, religiosos. Otro tipo de inteligencia intrapersonal es la facultad de comprender y manejar nuestras propias emociones. Esta nos ayuda a entender las razones por las cuales uno es y actúa de una o de otra forma. Esta es bastante usada para el bienestar de cada uno y para saber cómo actuar y actuar de la mejor manera. Esto lo utilizan líderes políticos, igual religiosos, padres, maestros. ¿Listo? Ahora también tenemos la inteligencia naturalista, que es la capacidad de reconocer y clasificar las cosas que están en el entorno, como por ejemplo lo pueden usar los biólogos de campo especialmente, o la gente que cuando sale a la naturaleza identifica claramente unas plantas, las clasifica, los animales, fenómenos relacionados con el clima y la geografía. Aquí ya hemos visto las 8 tipos de inteligencias que hay. Así que ya hemos llegado al final de esta unidad 1. Prepárense mucho, estudien mucho y muchos éxitos. Como ustedes conocen, cualquier duda, pregunta, inquietud la vamos a realizar en el foro. Cualquier comunicado oficial lo tenemos en cartelera en línea y no olviden de su cafetería virtual que viene a ser la parte del área social para ustedes. Muchas gracias por la atención.